Les 50 Glorieuses. By Frederick Jameson. 6 de septiembre de 2024. Conferencias. Una copa de crema de menta. M. Lawrence vía Wikimedia Commons. Dominio público. De una conferencia dada a estudiantes en la Universidad de Duke el 21 de enero de 2021. En los primeros años del siglo V, un famoso filósofo visitó Atenas. Se podría decir que este filósofo, Parménides, fue el inventor de la ontología y, por lo tanto, en cierto modo, el primer filósofo real. Atenas era una ciudad pequeña, y todo el mundo sabía quién era. Al ser una celebridad, conoció a muchas personas, una de las cuales fue el joven Sócrates, que podría haber sido un adolescente. Tuvieron una larga conversación. Eso habría sido alrededor del año 450 S, y si usted cree en los informes de esto, tal vez podría fechar el comienzo de la filosofía ateniense a partir de ese encuentro. Sócrates se encontrará con el joven Platón en el año 407 A.C. Platón abandona la dramaturgia y pasa a formar parte del círculo de Sócrates, y tras la ejecución de Sócrates por blasfemia en el año 399, comienza a escribir los diálogos, muchos de los cuales son ficticios, incluyendo tal vez este encuentro con Parménides, que se convierte en una de las obras más complicadas de Platón. ¿Sucedió esto realmente? ¿Quién sabe? En cualquier caso, Platón convertirá su círculo en una especie de escuela, la academia. Alrededor del año 367. A.S., un joven del norte, que no es ateniense y, por lo tanto, nunca entra realmente en el círculo íntimo de Platón, vendrá a esta escuela para unirse a su grupo. Este hombre, Aristóteles, es de la zona general de la costa macedonia, y en el año 343 es convocado por el rey de Macedonia para dar clases particulares a su hijo, que se convierte en rey cuando Filipo II es asesinado, la figura que conocemos como Alejandro Magno. Aristóteles regresa entonces a Atenas y funda su propia escuela, el Liceo, que practica una cierta crítica del platonismo. El Liceo se funda en el año 335 A.C. Después de eso, surgen dos grandes corrientes filosóficas que dan forma a la filosofía medieval y luego a la filosofía occidental en general. Estas dos grandes ramas de la filosofía son, por supuesto, el neoplatonismo y el aristotelismo, y podemos abandonarlas a sus propias historias. Pero, si se siguen estas fechas, si realmente se quiere comenzar este periodo en el año 450 A.C. y terminarlo con la fundación del Liceo, se tiene alrededor de un siglo de interacciones y estímulos intelectuales. Están pasando muchas otras cosas, por supuesto. Hay dos guerras mundiales. La guerra persa acaba de terminar al comienzo de este periodo, y la gran guerra civil de las ciudades-estado griegas, la guerra del Peloponeso, apenas comienza. Es una guerra caliente entre Esparta y Atenas, esencialmente, y terminará con la derrota de los atenienses. Así que hay un momento inicial en el que los atenienses derrotan a los persas e inician una guerra civil con Esparta, que termina con la derrota de Atenas. Casi inmediatamente, se produce la conquista del mundo de Alejandro Magno y el comienzo de un periodo todavía griego pero principalmente helenístico, que es, digamos, un mundo bilingüe de griego y persa, en el que el centro intelectual del mundo se desplazará gradualmente de Atenas a Alejandría. De todos modos, este periodo parece tener cierta coherencia, y tiene sentido pensar en él como un periodo por derecho propio. Ahora bien, si saltamos a otro periodo filosófico, la Alemania del siglo XVIII, no encontramos un periodo de ciudades-estado, sino de principados. No existe una verdadera capital alemana. Berlín es, sin duda, la capital prusiana, pero no es más que una ciudad más grande que algunas de las otras. De repente, en 1781, de una de las regiones periféricas del mundo de habla alemana, que más tarde se llamó Prusia Oriental, pero que ahora ha desaparecido por completo, de una ciudad que se llamaba Königsberg, llega la publicación de la Crítica de la Razón Pura, que inaugura de repente una escuela filosófica completamente nueva. Todo sale de ahí. No voy a entrar en muchos detalles, pero observamos que la publicación se produce inmediatamente después de la Revolución Americana y antes de la Revolución Francesa, por lo que este es un periodo de tremendas convulsiones históricas. De modo que podríamos fechar este periodo de la filosofía alemana desde 1781 hasta la muerte de Hegel en 1831. Hegel, Schelling y Hölderlin son compañeros de piso en Tubinga. Fichte se mueve de un lado a otro por estas zonas, produce una reescritura enormemente influyente de Kant y luego la primera gran defensa del nacionalismo alemán durante la invasión napoleónica. El grupo llamado los románticos vivía en Jena en ese momento, y Hegel, un estudiante graduado desempleado, algo mayor, llega a Jena más tarde. Al estar Weimar bastante cerca de Jena, es Goethe quien refunda la Universidad de Jena, donde Hegel termina la fenomenología. Justo cuando Napoleón está ganando la batalla de Jena. Se dice que Hegel podía oír los cañones a lo lejos mientras escribía las últimas páginas de su libro sobre el espíritu absoluto, e incluso que vio al propio Napoleón, a quien llamaba amablemente el espíritu del mundo a caballo. En cualquier caso,
Se trata de un periodo comparable en el que se tiene una relación aún más estrecha entre estos diversos actores y una monumental historia mundial externa. ¿Cuál es esa relación? La historia de la filosofía no es una historia de ideas, es una historia de problemas. La crítica de la razón pura es una crítica, y es una crítica de los tipos de conocimiento. Plantea toda clase de problemas, y de repente todos esos problemas conducen a un florecimiento del pensamiento filosófico. Después de Kant vienen las escuelas hegelianas, a una de las cuales pertenece Marx, y cuando se llega a 1850, de repente todo el hegelianismo queda eclipsado por un libro muy antiguo, escrito prácticamente al mismo tiempo que las primeras obras de Hegel, que es de Schopenhauer. La obra de Schopenhauer, junto con la historia del materialismo de Lange, eclipsan de repente todo lo que les precedió y nos llevan a un nuevo periodo del pensamiento alemán dominado por Nietzsche. Todo esto es para decirte que creo que existe la periodización de las problemáticas filosóficas. Problemática es la palabra que Althusser utiliza para esto, para un complejo de problemas que están entrelazados y que tocan ciertos límites, porque llega un momento en el que ves que este tipo de pensamiento no puede ir más allá de cierto punto, donde el problema mismo se convierte en una especie de camisa de fuerza, donde se pierde la fuerza creadora de la investigación filosófica y se llega a un periodo que los alemanes llaman epigonentum. Ya sabes lo que son los epígonos, personas que nacen un poco tarde para participar en la gran era. Los escritores franceses más jóvenes, Musset es el más famoso, que llegaron a su madurez después de Napoleón, tenían nostalgia de este momento bajo Napoleón en el que podías convertirte en general a los 25 años. Eso llega a su fin, y la siguiente generación se considera, con razón o sin ella, epígonos de este gran periodo. Les di a leer el libro de Alain Badiou llamado La aventura de la filosofía francesa, que trata de teorizar la noción de la filosofía francesa moderna como un periodo. Es una colección bastante dispersa de su propio material, pero el prefacio trata de teorizar esta noción de la aventura de la filosofía francesa, y creo que es muy sugerente. No es exactamente lo que yo habría hecho, pero es un punto de partida. El otro texto que dejo en reserva, por cierto, para su diversión, es una entrevista con Jane Gallup, que fue estudiante en París en los años 60, y que le da una idea de este periodo desde su perspectiva. Ella estudiaba con Derrida en el momento en que el feminismo francés estaba en plena evolución, muy relacionada con Derrida, y la entrevista te da una idea de la emoción de ese momento que vamos a ver en la filosofía francesa. Así que eso es menos inmediatamente relevante para nosotros aquí, pero su testimonio es interesante. Badiou escribe que dentro de la filosofía existen poderosas particularidades culturales y nacionales. Hay lo que podríamos llamar momentos de filosofía, en el espacio y en el tiempo. La filosofía es, pues, un fin universal de la razón y, al mismo tiempo, un fin que se manifiesta en momentos completamente concretos. Tomemos el ejemplo de dos ejemplos filosóficos especialmente intensos y conocidos. Y luego tienes lo que acabo de escribir. En primer lugar, la de la filosofía griega clásica, yo diría más bien ateniense, entre Parménides y Aristóteles, de los siglos V al III AC, un momento fundacional muy inventivo, al final bastante efímero, aunque esto es un poco más largo de lo que hablaban los otros. En segundo lugar, el del idealismo alemán entre Kant y Hegel, pasando por Fichte y Schelling, otro momento filosófico excepcional, desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX, intensamente creativo y condensado en un lapso de tiempo aún más corto. Propongo defender otra tesis nacional e histórica, hubo, o hay, según donde me sitúe, porque Badiou sigue vivo, por supuesto, y sigue escribiendo y filosofando, un momento filosófico francés de la segunda mitad del siglo XX que, tout proportion gardée, se puede comparar con los ejemplos de la Grecia clásica y la Alemania ilustrada. Yo creo que es así. Creo que este es un periodo muy notable, y lo propongo como tema de nuestro seminario de este semestre. ¿Cuánto dura este periodo? Creo que todo el mundo está de acuerdo, y, por supuesto, esta es también la opinión de Badiou, en que comienza de repente, en 1943, con El ser y la nada, de Sartre. Se trata de una especie de meteorito que cae en medio de una época que es, al menos en Francia, una extraña pausa de la historia, la ocupación alemana de París. La ocupación terminará al año siguiente, en agosto de 1944, con la liberación de París, y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial terminará después, en 1945. Sartre llama a este periodo de la ocupación de París la República del Silencio, y les leeré las primeras líneas de su relato de este periodo. Se trata de una colección de ensayos con el título We Are Only This Life to Life, que es la mejor colección en inglés de los ensayos recopilados de Sartre desde 1939 hasta 1975, que por lo demás están dispersos en diferentes publicaciones. Así que aquí es donde Sartre comienza. Nunca fuimos más libres que bajo la ocupación alemana. Habíamos perdido todos nuestros derechos, empezando por el derecho a hablar. Nos insultaban en la cara todos los días y teníamos que permanecer en silencio. Fuimos deportados en masa, como trabajadores, judíos o presos políticos. En todas partes, en las paredes, en las pantallas de cine, en los periódicos, nos encontramos con la imagen vil e insípida de nosotros mismos que nuestros opresores querían presentarnos.
Por todo esto, éramos libres. Debido a que el veneno nazi se filtró en nuestros propios pensamientos, cada pensamiento preciso fue un triunfo. Debido a que una fuerza policial todopoderosa trató de amordazarnos, cada palabra se convirtió en una preciosa declaración de principios. Porque éramos hombres y mujeres buscados, cada uno de nuestros actos era un compromiso solemne. Y la palabra compromiso, por supuesto, es la famosa palabra sartreana compromiso. De todos modos, esa es la forma en que Sartre y sus amigos pensaron en este extraño periodo. La primera obra de Sartre, Las moscas, fue permitida para ser producida. Los alemanes estaban muy ansiosos, o al menos en ese momento el agregado cultural del régimen de ocupación nazi estaba ansioso, de que París fuera visto como un lugar cultural muy vivo bajo la protección alemana, por lo que alentaron todo tipo de publicaciones que no fueran explícitamente antialemanas, antinazis, incluida la primera obra de Sartre. Antes de eso, Sartre había escrito La náusea, que es una de las novelas más importantes del siglo XX. No está en nuestra lista, pero algún día todos ustedes, si tienen algún interés en la filosofía, deben leerlo. En cierto sentido, es la única novela filosófica exitosa. Pero desarrollar eso sería un asunto más largo. De todos modos, comenzamos con el ser y la nada. Porque desencadena todo esto. Así que mi título, Posguerra, es un poco impreciso. En su ensayo, Badiou habla de 4 operaciones diferentes en este periodo. 4 procedimientos, que ejemplifican el modo de hacer filosofía propio de este momento. El primero es uno alemán, o un movimiento francés sobre los filósofos alemanes. El segundo se refiere a la ciencia, a los filósofos franceses que trataron de arrebatar a la ciencia del dominio exclusivo de la filosofía del conocimiento. La tercera operación es una operación política emprendida por aquellos pensadores de la época que buscaban un compromiso profundo de la filosofía con la cuestión de la política. La cuarta operación tiene que ver con la modernización de la filosofía, en un sentido muy distinto de la cantinela del periodismo político y social. Aquí encontramos un deseo de transformación no solo del pensamiento filosófico, sino del lenguaje filosófico como tal. Y creo que se puede decir que, en cierto sentido, Francia es uno de los últimos países de Europa occidental en modernizarse, realmente en este sentido ahora estadounidense, porque muchos de ellos llamaron a todo esto americanización. Eso comienza en Francia con De Gaulle, el segundo régimen de De Gaulle, después de que regresa al poder en 1958. De modo que el París de este primer periodo, que permite la destrucción de la guerra, no es terriblemente diferente del París de Balzac. Lo que suceda con París después de eso, en las próximas décadas, lo acercará mucho más a una ciudad mundial convencional. De todos modos, lo menciono, así como mencioné estos acontecimientos políticos en la antigua Grecia y en el periodo de Kant y Hegel, para explicar por qué también vamos a tener que esbozar, aunque sea imperfectamente, una especie de historia de la Francia contemporánea. Vamos a tener que ver qué tipo de efecto tiene este periodo extremadamente móvil de la historia francesa en la filosofía, o más bien al revés, cómo los filósofos trataron de reaccionar a estos acontecimientos históricos. La Francia que nació después de la guerra seguía siendo una potencia colonial. Tuvo su guerra colonial, que nos transmitió, como ustedes bien saben, a nosotros, después de haber sido derrotado. Los franceses se enfrentaron entonces a algo aún más catastrófico, que terminó con el regreso del general de Gaulle al poder, el comienzo de la Quinta República y la independencia de Argelia. Después de eso, ¿qué se puede decir? Se puede decir que la oposición fue reabsorbida en una especie de espacio institucionalizado, y que Francia comienza a ser parte de algo que emerge como la Unión Europea, perdiendo algo de su identidad nacional. Y así, la Francia de hoy no es en absoluto la Francia del gaullismo y la Francia autónoma de ese periodo, lo que tiene su efecto en los propios filósofos, porque, después de todo, y no estoy hablando en absoluto como nacionalista, el hecho nacional, el marco de una nación en la que estás, es una parte colectiva de tu personalidad individual. Ciertamente, la primacía de Atenas es parte de la filosofía griega antigua. Las utopías de Platón, por ejemplo, son absolutamente una respuesta a esta crisis permanente, que es el Estado ateniense y su imperialismo. En Alemania la tendencia es, en primer lugar, la asunción de una nacionalidad alemana conficta y luego el intento, como en Italia, de una unificación de estas provincias, que solo se producirá con la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Será difícil hablar de estos filósofos individuales con mucho detalle, pero esa es una historia general que voy a contarles sobre todo el movimiento de este periodo, una historia que va desde la cuestión de la acción individual, del tipo que acabamos de escuchar a Sartre expresar en términos de la ocupación alemana, hasta el esfuerzo por lidiar con estructuras institucionales más grandes e incluso transnacionales, bajo las cuales tus propias posiciones políticas, tus propias palabras, son actos que tienen un significado dentro de una situación muy constreñida. Ahora paso a las 4 divisiones de nuestras lecturas en términos de las cuales quiero contar esta historia de la filosofía francesa moderna, o, si se prefiere, de la teoría francesa moderna. En primer lugar, está este periodo inmediato de la posguerra, que comienza con la ocupación y llega hasta el comienzo de la Guerra de Corea y de la Guerra Fría, diría yo. Lo caracterizo como el periodo de la liberación,
Liberation. Es la palabra francesa crucial para este periodo histórico. Es un periodo de posibilidad de acción individual e identidad individual, y está atravesado por el movimiento político fundamental del anticolonialismo, que llegará a su fin en la Guerra de Argelia, ya que Argelia no es oficialmente una colonia sino una provincia del Estado francés. Y, por lo tanto, no se trata solo de una guerra de liberación nacional, como la llamarían en aquella época, esto también es una guerra civil, y es la herida más profundamente supurante del colonialismo en Francia. Como ustedes saben, los años 50 son un gran periodo de descolonización en todo el mundo. Las colonias británicas se independizan. Pero eso no significa que el colonialismo haya terminado. La palabra que usamos ahora es neoimperialismo. Francia todavía tiene lo que son efectivamente colonias. Hay algo que se llama Francafrique, que es la asociación no escrita de Francia con todas sus antiguas colonias francófonas. Habrás visto en los periódicos que cada vez que algún grupo de terroristas islámicos secuestra a alguien en el África francesa, los paracaidistas franceses llegan al día siguiente y los localizan. Así que, económicamente, militarmente, todavía hay algún tipo de poder francés en sus antiguas colonias. La otra cosa que comienza, además del anticolonialismo, que creo que es el impulso fundamental de este periodo, es la Guerra Fría. Es muy importante que entiendas cómo se ven a sí mismos los europeos occidentales, incluso en Inglaterra, pero sobre todo en Francia e Italia, porque España sigue siendo franquista. Se sienten atrapados entre las dos superpotencias. Es la Guerra de Corea la que de repente lo demuestra. La Guerra Fría oficial, por así decirlo, comienza en Francia a finales de los años 40. El primer gobierno gaullista es un gobierno de unión nacional que incluye al Partido Comunista por primera vez en la historia moderna de Francia. Cuando los comunistas abandonan el gobierno en mayo de 1947, es el comienzo de la Guerra Fría en Francia. Atrapados como estaban entre las dos grandes potencias, Francia e Italia, con partidos de izquierda muy fuertes, contemplan la posibilidad de que cada país necesite afirmar una identidad nacional, que es distinta, ya sea del comunismo soviético o de la americanización y el Plan Marshall. El Plan Marshall incluye todo tipo de condiciones económicas. Se puede pensar que el Plan Marshall es un acto maravilloso, gratuito y generoso con respecto a los europeos, y, en cierto sentido, lo fue, pero también incluía en gran medida, por ejemplo, condiciones sobre la importación de películas estadounidenses. A los gobiernos nacionales franceses en el ámbito cinematográfico les gusta incluir las películas extranjeras en cuotas para que sus propias industrias cinematográficas nacionales no sean destruidas, como en otros países, por esta exportación abrumadora de Hollywood. El Plan Marshall incluía cláusulas que restringían la posibilidad nacional de excluir esos productos de Hollywood. Así que el Plan Marshall, en ese sentido, puede ser visto como un proyecto para acabar con las industrias cinematográficas nacionales. En general tuvo bastante éxito, pero en Francia mucho menos, tanto por la nueva ola como por la resistencia del gaullismo a este tipo de imperialismo estadounidense. En cualquier caso, Francia está atrapada entre estos dos superestados. Sus intelectuales tienen que preguntarse de qué lado están. Y verán que una de las razones por las que a los estadounidenses no les gusta Sartre, y hasta cierto punto, Beauvoir, tiene que ver con sus posiciones aquí. En la novela de Beauvoir Los mandarines, que ya no se lee tanto pero que es una maravillosa ocasión de la inmediata posguerra, los intelectuales se preguntan constantemente si se trata de una elección entre los estadounidenses y los soviéticos, ¿qué hacemos? Bueno, los soviéticos, por supuesto, dicen. Socialismo. Saben de los gulags, pero no quieren la americanización. Así que esto no es exactamente, compañero de viaje. Se trata de un intento de afirmar una autonomía de la cultura francesa, si se quiere decir así, frente a la progresiva absorción de los países europeos. Esto se ve con el Brexit. Algunos de los estados europeos todavía sienten la opresión de la Unión Europea, en contraposición a la de los superestados, aunque se podría decir que la Unión Europea ya es un intento de crear un superestado europeo entre estas dos cosas, aunque, por supuesto, la Unión Soviética ya no existe. De todos modos, ese es un primer periodo, que está dominado por Sartre, el existencialismo sartreano y la fenomenología. De repente, a finales de los años 50, diríamos, empieza a suceder algo más, un giro hacia la comunicación y el lenguaje que se llama estructuralismo. Creo que es la forma más fácil de transmitir todo esto. De repente hay una nueva corriente filosófica, no de un filósofo sino de un antropólogo, Levi Strauss, un giro hacia la lingüística estructural y una meditación sobre el lenguaje, sobre el análisis narrativo. Todas estas cosas comienzan a colonizar las diversas disciplinas. Por lo tanto, yo diría que la lingüística estructural tiene un profundo efecto en las disciplinas, no solo en Francia sino en otros países. Así que tenemos este periodo estructuralista, que está dominado por toda una noción de lenguaje que vamos a ver. Y, desde el punto de vista de la antropología, de repente se da un fenómeno muy interesante, que es el de las utopías tribales, del intento de analizar las sociedades sin poder. La obra de Levi Strauss es una contribución fundamental a ese movimiento.
Y luego, de manera dialéctica, la meditación sobre las sociedades sin poder lleva a cabo una meditación sobre el poder. Yo diría que es el momento en que la filosofía francesa se aleja del énfasis en la conciencia individual que se encontró en el primer periodo hacia un periodo dominado por la noción de fuerzas transindividuales. Yo diría que es un poco como la filosofía presocrática en ese sentido, o el Tao, ya no quiere centrarse en la conciencia individual, que se llamaría el sujeto. Centrarse en el sujeto en este periodo significa estar confinado, como lo estaba Sartre, a la conciencia individual o al sujeto cartesiano. Este viejo foco se llamará entonces, con cierto desdén, la filosofía du sujet. El nuevo periodo quiere salir del sujeto individual y entrar en las grandes fuerzas supraindividuales, incluso en el psicoanálisis, las pulsiones. Así que, en mi opinión, este periodo estará dominado por las dos grandes figuras de este periodo, Deleuze, con su noción de la filosofía del concepto, y Foucault, con su idea del poder. Con Derrida, es un poco diferente. Diríamos que Derrida está comprometido con socavar tanto la filosofía del sujeto como la lingüística del estructuralismo. ¿Podemos decir que Derrida tiene alguna posición positiva con respecto a estas fuerzas? Yo creo que no, pero, sin embargo, el suyo es un proyecto relacionado. Y esto no quiere decir que todas estas personas trabajarán juntas. Foucault y Derrida se odiaban. Tuvieron una gran pelea. Deleuze está un poco distante de todas estas personas, aunque tenía una amistad con Foucault. Veremos que este tercer periodo se caracteriza por fuerzas mayores bajo el impacto de lo que llamo la experiencia de la derrota, porque, en efecto, he omitido un momento crucial de la historia francesa contemporánea, fundamental en cualquier consideración de Francia incluso hoy, mayo del 68, la gran insurrección contra todo, en realidad. Todo el mundo solía bromear diciendo que incluso los trabajadores por cuenta propia se declararon en huelga. ¿Contra quién? Contra ellos mismos. Todo el mundo estaba en la calle, había una inmensa confraternización. Pueden ver esto, si quieren, como la culminación de la tensión utópica que mencioné. Este fue el gran momento de la utopía, y fracasó. No condujo a la revolución. Se culpa a los comunistas de eso. En cambio, condujo a la opresión gaullista, aunque el general de Gaulle abandonó el gobierno en ese momento, y finalmente condujo a la corporativización de Francia. Veo este énfasis en las fuerzas supraindividuales como un reflejo de esa corporativización, de esa eventual aparición de los grandes monopolios transnacionales. Y lo mismo ocurre aquí. Es decir, cuando terminó la guerra de Vietnam, Nixon la había prolongado hasta el punto de perder el poder revolucionario del movimiento antibélico. Lo que apareció cuando se asentó el polvo, cuando se disipó la niebla de la guerra, no fue un mundo transformado, ni siquiera el mundo de la descolonización, de las naciones independientes, sino el mundo de las corporaciones transnacionales, de la globalización naciente y el fin de un periodo de tal o cual individualismo, de tal o cual revuelta. Tenemos, pues, dos periodos superpuestos, el del estructuralismo, el giro lingüístico, y el de la revuelta, la guerra de Argelia, de mayo del 68 y el llamado postestructuralismo. Luego, un cuarto periodo podría ser este periodo de los epígonos, si se quiere, pero no me gusta decirlo de esa manera. Veremos algunos de los escritores de este periodo. Es, sin duda, un periodo de globalización. Es un periodo de retorno a las disciplinas en el sentido de que la filosofía francesa se había liberado de las disciplinas de una manera que escribiré en un momento. Así que es un retorno a la institucionalización y, por supuesto, al posmodernismo, porque ese es realmente el primer movimiento cultural estadounidense global. Todavía se puede contar, por ejemplo, la estética de Foucault entre la estética del modernismo. Deleuze siempre es un poco más difícil de precisar en estas cosas, pero, en cierto sentido, la conclusión del libro de cine de Deleuze no es una conclusión posmodernista sino modernista. En este periodo, sin embargo, poco a poco, la estética modernista se desvanece y se obtienen los comienzos de algo más. ¿Los inicios de qué? También llamo a esto el fin de la teoría. Ahora veamos esto desde un punto de vista diferente. Hemos dicho que cada uno de estos periodos filosóficos, Grecia, los alemanes y ahora los franceses, se caracterizan por una problemática, pero cambiante, una producción de nuevos problemas. Esta es, en efecto, toda la filosofía de Deleuze, la producción de problemas. Pero, si se pone de esa manera, si se dice que la tarea de la filosofía es la producción de problemas, ¿qué problemas podría haber si la filosofía ha llegado a su fin? Estas problemáticas siempre terminan produciendo un cierto límite más allá del cual ya no son productivas. Lo que quiero decir no es que todas estas personas se conocieran, no es que precisamente derivan problemas unos de otros de la manera en que Schelling, Hegel y Fichte derivarán sus problemas directamente de la crítica de la razón pura, sino de una manera diferente que gira en torno a la cuestión de lo que se llama influencia. La gente piensa que la influencia es la reproducción de algo. Cuando la gente dice, por ejemplo, que Simone de Beauvoir, Frantz Fanon, Merleau-Ponty, incluso, hasta cierto punto, Camus, fueron influenciados por Sartre, creo que esa no es la forma correcta de decirlo.
Una vez entrevisté a un novelista de Alemania Oriental que era bastante interesante en ese momento, y le hicimos la pregunta entonces obvia: ¿cuánta influencia tuvo Faulkner en usted? Como ustedes saben, después de la guerra, en todo el mundo, es el ejemplo de Faulkner el que lo pone todo en marcha, desde el boom latinoamericano hasta la nueva novela china. Faulkner es una influencia mundial seminal en un momento determinado. Pero, ¿qué significa eso, la influencia de Faulkner? Así que me dijo: no, nunca aprendí nada de Faulkner, excepto que podías escribir página tras página de tu novela en cursiva. ¿Qué significa eso? Significa que ser influenciado por alguien no es escribir como él o ella, más bien, el trabajo de alguien de repente abre nuevas posibilidades en las que nunca antes habías pensado. Nunca se te ocurrió que podías poner página por página en cursiva. De repente, eres libre. Estás abierto a algo nuevo, que puede ir en una dirección completamente diferente. Lo que hizo Sartre, como alguien que no era solo un filósofo, sino también un dramaturgo y un novelista, fue abrir de repente la posibilidad de escribir filosofía de una manera completamente nueva. De repente podrías deshacerte de todas las tradiciones de la filosofía académica. Se podía convertir la filosofía en algo que fuera como la novela, que en realidad era parte de la novela. Había una nueva libertad que todas estas personas, de un modo u otro, tal vez excepto Derrida, que dice que nunca se interesó por Sartre, pero todas estas otras personas, Deleuze dice que Sartre era mi maestro, mon maître. Sentían que era liberadora, hasta que llegan a un cierto momento en que esa influencia ya no les es productiva y la rechazan. Pero, aún así, conservan ciertas libertades que han aprendido. Creo que el paso en este periodo de la filosofía a lo que llamamos teoría es parte de esa liberación. De repente, la filosofía se libera de sus ambiciones sistémicas. Y aquí una anécdota. Uno de los amigos más cercanos de Sartre en la escuela era Raymond Aron, un politólogo conservador y proestadounidense. En aquellos días, el gobierno francés tenía becas para varios países extranjeros. Comenzaron toda una escuela de francés en Brasil. El propio Levi Strauss enseñó en esa escuela y sus primeros trabajos son el resultado de ese contacto con Brasil. Roland Barthes enseñó con esta beca en Egipto, porque los franceses tenían una beca de enseñanza en el Cairo. Había uno en Berlín, y cuando Aron acababa de regresar, dijo: hay una cosa que se llama fenomenología. ¿Qué significa? Está sentado en un café con Sartre y Beauvoir, y Aron dice: lo que significa es que puedes filosofar sobre ese vaso de cerveza. De repente, toda la idea de que la fenomenología permitía pensar, escribir y filosofar sobre elementos de la vida cotidiana lo transforma todo. Según lo reconstruido históricamente por los participantes, la bebida resultó haber sido una creme de mens, pero eso no importa demasiado. Esa es la lección que estas personas sacaron de la fenomenología, y eso es lo que me parece que desencadenó este inmenso periodo de liberación de la filosofía, una liberación hacia la teoría. Pero, en el cuarto periodo, este tipo de pensamiento se está replegando, y estamos viendo una vez más que la filosofía profesional ha reconquistado estos terrenos que fueron abiertos por la teoría. Antes de terminar, permítanme decirles por qué esto va a ser tan frustrante e insatisfactorio para todos nosotros en esta clase, incluyéndome a mí. Estamos tratando de hacer todo. Eso significa que vamos a tocar a cada una de estas personas solo para una o dos clases. ¿Cómo lo hacemos? Una vez tuve un jefe, odio las metáforas deportivas, pero esta siempre me ha gustado, que me dijo que, para conocer un campo, no se puede saber todo en detalle. Pero lo primero que debes aprender como estudiante, estudiante de posgrado o joven erudito, son los nombres y números de todos los jugadores. Mis referencias no son al deporte americano, pero ya sabes que Messi es un número 10, Ronaldo es el número 7. Eso es lo que sabes de los jugadores, sabes sus nombres y sabes lo que hacen, pero no has visto todos sus partidos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este curso. En lugar de números, lo que les voy a dar son las consignas. Para Sartre diríamos: libertad, mala fe, cosificación, una serie de consignas por el estilo. Aprenderán, al menos de mí, cuáles son esos eslóganes, incluso si no tenemos tiempo para leer. El ser y la nada de cabo a rabo. Y usaremos estas palabras en el idioma, porque, en Francia, eso es lo que la gente hacía. Le pour soi, el para sí, abreviatura de lettre pour soi, significa los seres humanos, la realidad humana, en oposición al en soi, el ser de las cosas. Entonces, si decimos el pour soi en inglés, esa es una expresión significativa. Así que ese es el tipo de eslogan que vamos a aprender. Los franceses lo obtienen de los alemanes, por supuesto, porque, cuando hablamos de Heidegger, hablamos de Dasein, estar ahí. El punto es que estos existencialistas no quieren hablar de la mente. No quieren hablar de identidad personal. No quieren hablar del espíritu. Ciertamente no quieren hablar del alma, porque no creen en ninguna de esas cosas. ¿Cómo van a hablar de lo que hay en la cabeza? Lo van a llamar conciencia. El pequeño ensayo de Sartre sobre Husserl, la intencionalidad, una idea fundamental en la fenomenología de Husserl, es el punto de partida fundamental para todo esto, es la conexión entre la fenomenología y el existencialismo, y aborda la conciencia.
¿La conciencia no tiene una personalidad ni una identidad? Es impersonal. Pero es muy extraño. ¿Qué puedes decir acerca de esta cosa, conciencia? Cada uno de nosotros lo tiene, pero cada uno lo tiene de la misma manera. No sabemos. De todos modos, por hoy será uno de esos lemas en términos de los cuales tendremos que leer a Sartre. Ya he mencionado el deseo para Deleuze, pero hay muchas otras consignas deleuzianas: territorialización, y reterritorialización. Para Foucault, poder es una palabra que se entiende, pero también se puede mirar a genealogía. En otras palabras, vamos a ir rápido y vamos a tratar de desarrollar lo que se llamó, hace un tiempo, alfabetización cultural. Cuando hablas de uno de estos filósofos, estas son las palabras clave que te vienen a la mente, y tenemos que empezar con ellas porque vamos demasiado rápido para hacer otra cosa. Hay una frase de Walter Benjamin que me gusta citar, y refleja tanto los límites de este curso como los límites de nuestra propia tolerancia, nuestra frustración y todo lo demás. Es de una colección de dichos suyos. La tarea es hacer una parada en cada uno de estos muchos pequeños pensamientos. Pasar la noche en un pensamiento. Una vez que lo he hecho, sé algo sobre el que su creador nunca soñó. Ahora, si estuvieras haciendo un gran tour y pasaras una noche en París, otra en Roma, luego en Nápoles, luego en el Cairo, pasarás una noche en cada uno de esos lugares y, después, alguien te preguntara qué te gustaron, ¿qué sabrías de ellos? Has estado en cada uno de estos lugares y has visto algunos edificios, pero, en realidad, no sabes nada sobre ellos. Así va a ser para nosotros con cada uno de estos pensadores. Pasaremos una noche en Deleuze, una noche en Foucault, una noche en Derrida. ¿Qué vamos a sacar de eso? Bueno, al menos tendremos una narrativa más grande. Es posible que no te guste pasar una noche en algunos de esos. Es posible que no le gusten algunos de ellos. Algunos de ellos te van a gustar. Y, para los intelectuales, like significa interés. Te interesarán algunos de ellos y otros no te interesarán. Espero que los que te interesan te lleven a una exploración más profunda, y, en cuanto a los que no te interesan, al menos sabrás quiénes son, porque sus enemigos les son hostiles, qué les pasa y cómo encajan en este periodo de gran rivalidad, porque el París de este periodo es tremendamente rival. Las nuevas generaciones están saliendo, con ganas de escribir cosas nuevas y hacerse famosas. Las personas se dividen en grupos. Hay derridianos, Foucaultianos, lacanianos, y todos son hostiles entre sí de una forma u otra. No necesariamente vas a poder participar completamente en ese sentido de rivalidad, pero al menos puedes tener una idea de cómo funciona todo. Hace años, cuando impartía un curso sobre los años 60, tuve dos visitantes llamados Chantal Mouffe, cuya obra puede que hayas leído, y Ernesto Laclau, que desgraciadamente falleció recientemente. Le pedí a Chantal que nos contara su experiencia de los años 60. En ese momento estaba teniendo una relación amorosa con un guerrillero, luchador por la libertad, como quieras llamarlos, en Colombia en ese momento, por lo que solo regresaba a París en el verano. Oh, dice ella, es como una presentación de diapositivas. Cada verano yo les preguntaba, ¿qué están haciendo? Y me respondían, bueno, ahora estamos estudiando el ataque de Lacan al significado. Luego me iba, y cuando volvía el verano siguiente decía, ¿qué pasa con el significado? Oh, ya hemos terminado con eso. Estamos haciendo el pasado. Y así sucesivamente. Así que los años 60 franceses, el punto culminante de todo esto, es una lucha constante por nuevos problemas, nuevas soluciones. Es una época intelectual muy viva. From the Years of Theory, Post-War French Talk to the Present, que será publicado por Verso Books en octubre de este año. Fredric Jameson es profesor distinguido en Knut Smith Nielsen de literatura comparada en la Universidad de Duke y autor del Posmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo tardío, el giro cultural, una modernidad singular, y muchos otros libros. Impresión.